Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Son las 9 de la mañana, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, es lunes 2 de junio y despierta el día en la bolsa, en los mercados. Arranca el IBEX 35, Rubén. Y lo hace con caídas, tal y como indicaban los futuros, pero no llega la sangre al río, porque esos recortes para el IBEX en esta primera sesión bursátil del mes de junio son del 0,2%. 14.122 puntos para la bolsa española, que cerraba mayo máximos de 17 años. Y si miramos al IBEX por dentro, estamos viendo como una de las compañías acereras, Acerinox, que tiene fábricas en Estados Unidos y que por tanto no se va a ver afectada por ese aumento de los aranceles de Donald Trump, está liderando las subidas en el IBEX 35. Ganancias para Acerinox del 4,42%, sube hasta los 10,87 €. Y en el lado contrario nos encontramos, entre las que más caen, a otra de las acereras que sí que se pueden ver afectadas por esos aranceles, es ArcelorMittal, que está bajando un 0,7%. Volvemos al lado positivo de la tabla del IBEX 35, porque detrás de Acerinox encontramos hoy a los títulos de Indra, que están ganando un 1,4%. Por detrás vemos a ENA con subida del 0,6% y a Endesa, que está subiendo más de medio punto porcentual, lo mismo que sube un 0,49% los títulos de Rebella. En el lado negativo es ArcelorMittal la que lidera ahora mismo los recortes, está aumentando ligeramente esas pérdidas, son ahora mismo del 1,05%, y por detrás tenemos a Inditex, que pierde un 0,9%, Merlin Properties, caídas hoy para la compañía inmobiliaria del 0,8%, Banco Sabadell abajo un 0,75%. Si nos vamos hasta el mercado continuo, lo peor se lo llevan hoy las acciones de Fomento de Construcciones y Contratas, bajando un 2,4%, Prosegur recortes del 1,6%, Ecentis cayendo un 1,5%. En positivo, además de Acerinox, vuelve a subir un día más Niesa Valores, está subiendo un 3,9%, Elecnor también con subidas, la tenemos hoy a la compañía del 2,9%, y por detrás Inmocemento subiendo ahora mismo más de un 2,5%. En Europa despierta los índices. Despiertan con bajada del 0,39% para el DAX alemán, también del 0,57% para el Eurostoxx 50, y bajada también para el CAC 40 francés del 0,45%. Nos detenemos en el CAC 40 francés, ya que tenemos varias empresas protagonistas, por ejemplo Sanofi, que ahora mismo está cayendo, caía en la anterior sesión un 4,84%. Recordemos que el grupo farmacéutico Sanofi ha acordado comprar la empresa estadounidense Blueprint Medicines Corporation por 9.100 millones de euros. Veremos cómo afecta eso a su cotización. También nos fijamos en Stellantis, después de conocer esos datos de matriculaciones del mes de mayo, que ahora mismo la acción cae un 2% en la bolsa francesa dentro del Eurostoxx. Si nos fijamos en las que más suben, está ahora mismo liderando las subidas Total Energies con un alza del 0,50% y Vinci con una subida del 0,40%. Y en el lado de las caídas vemos a Kering bajando un 95% y a Infineon bajando un 1,82%. Dentro del DAX alemán, la principal bolsa de referencia alemana, la subida la protagoniza Rheinmetall, la mayor subida con un alza del 2,41%, y la mayor caída la vemos en Daimler Truck, otra automovilística, que ahora mismo baja un 1,99%. Dentro de los futuros americanos vemos caídas para el Nasdaq 100 del 0,64% y del 0,59% para el S&P 500. Muy importante Europa y muy importante los sectores. En rojo tenemos autos, a tecnología, a ocio y viajes. En verde tenemos a oil and gas, a salud, a utilities, telecom. Pero realmente hoy el sector protagonista es el de las acereras. Cuéntame, todo el sector acerero, el industrial, ¿cómo lo está haciendo? ¿Qué está pasando? Pues estamos viendo signo mixto esta mañana, Susana, en una jornada en la que sin lugar a dudas el trasfondo está con esa imposición a partir del miércoles de esa subida de los aranceles al acero y al aluminio del 25-50% por parte de Donald Trump, y después de que la Unión Europea, tras conocer esa misiva por parte de Donald Trump, lamentase profundamente esos nuevos gravámenes, diciendo que socavan los esfuerzos en curso para alcanzar una solución negociada con Estados Unidos. Con todo, importante la lectura por parte de lo que son las compañías. España, por ejemplo, es el 10º exportador de acero a Estados Unidos, con unas ventas de 290.000 toneladas en los últimos 11 meses, pero la contundencia de Trump era clara. Vamos a escucharle. We are going to be imposing a 25% increase. We're going to bring it from 25% to 50%, the tariffs on steel into the United States of America, which will even further secure the steel industry in the United States. Nobody's going to get around that. So we're bringing it up from 25%. We're doubling it to 50%.
Estamos viendo cómo en la cotización de este arranque de semana tenemos a Acerinox subido ese 6% ajeno a lo que son esas presiones frente al recorte de ArcelorMittal, que pese a los primeros movimientos está reduciendo el impacto de las caídas. Veíamos cómo retrocedía más del 1% justo a las 9 de la mañana, hasta ahora cede un 0,60%, y en cuanto al resto del sector vemos precisamente cómo la lectura es claramente diferenciadora dependiendo de qué está sucediendo. Vemos a los títulos de compañías como ThyssenKrupp, que esta mañana vemos cómo está retrocediendo el 0,86%. Vemos, sin embargo, cómo los títulos de Voestalpine está cediendo también un 0,90%. Los títulos de ese SAP, no confundamos con la compañía de defensa SAP, que está subiendo esta mañana en Estocolmo más de un 4,5%. Son las 9:06, esto es Radio Intereconomía. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Informe Galindo es un programa dedicado a la investigación, la lucha contra el ciberfraude y la mala praxis empresarial. Informe Galindo. Recuerda este nombre porque va a dar mucho que hablar. Cada lunes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con Juan Carlos Galindo. La economía en tus manos. Son las 9:07, esto es Radio Intereconomía. El mercado está muy pendiente de esta semana. Tenemos reunión del Banco Central Europeo. ¿Qué esperar? Será el jueves y el mercado descuenta una bajada de tipos de interés por parte de Christine Lagarde. Lo ha contado aquí en Radio Intereconomía Javier Alonso de Welcome Asset Management. Entonces, si pretendían recaudar vía aranceles, que pues va a subir a lo mejor de un 4% a en torno al 14%, dependiendo si se aprueban o no los últimos que han echado atrás los tribunales, lo que iba a tener de déficit, que es imposible, porque con un déficit de una magnitud del 7 o el 8% del PIB es imposible, sobre todo porque recaudarán menos por el comercio exterior, es una vía equivocada, más que nada porque lo importante no es medirlo frente al PIB nominal, lo importante es ver cuánto estoy gastando más respecto a mis ingresos. Y estoy gastando un 40% más respecto a mis ingresos. La verdad es que en Europa el crecimiento se ralentiza muchísimo, los beneficios vienen cayendo, con el euro donde está caerán pues, cerca de 2 dígitos, entre el 7 y el 10. Y luego con la inflación que hay y la política monetaria expansiva y una fiscal absurda en Estados Unidos, lo que tienes que tener es más que invertir, tienes que aparcar el dinero en algo que vaya a estar ahí en el futuro. Importante Banco Central Europeo esta semana, el jueves reunión, pero más importante y hoy el efecto que están teniendo esos aranceles al aluminio y al acero. Al del 50% entran en vigor el miércoles. De los aranceles hemos hablado con Alfonso Benito de Dunas Capital y nos decía que es muy difícil ir por detrás de los anuncios de Donald Trump, que complica mucho la gestión. Hay que estar alerta, hay mucha complacencia y dos, que hay que recordar que el Día de la Liberación fue el 2 de abril y no sabemos el impacto que esto va a tener en la economía, ni en los beneficios empresariales, ni nada por el estilo, ¿no? Y yo creo que en los mercados han visto el primer trimestre del año, en el que además se adelantaron muchas compras en vista de los aranceles, y probablemente el segundo o tercer trimestre nos darán señales un poco diferentes. Dentro de la renta variable española hay un par de valores que hay que vigilar muy de cerca, uno de ellos Acerinox. Que está volando en bolsa, ha llegado a subir más de un 6% en estos primeros compases, gana ahora la compañía un 5,7%, y es que recordemos que ese anuncio de Donald Trump de duplicar los aranceles al acero y aluminio no le afecta, porque Acerinox opera en Estados Unidos a través de su filial North American Stainless, que está ubicada en Kentucky y que representa cerca del 50% de sus ingresos globales. Es la mayor planta productora de acero inoxidable de Estados Unidos y cuenta con una cuota
cuota de mercado del 40%, por lo que Acerinox, al producir localmente, evita sus aranceles a las importaciones y le da ventaja competitiva frente a otras empresas que sí exportan acero a Estados Unidos. Además, recordemos que la compra de Acerinox de Hines International en el año 2024 también fortalecía su posición en el mercado estadounidense, así que Acerinox, el ganador hoy dentro del IBEX 35, subida ahora mismo del 5,86%. En Europa, lo importante, ¿dónde lo tienes? Pues nos seguimos quedando con Francia y vamos a ver cómo afecta esa noticia de la adquisición a Sanofi. A las acciones ahora mismo están cayendo un 0,62%. No nos movemos del país francés y es que Dior elige a Jonathan Anderson como director creativo según Financial Times. El valor está cayendo en el mercado continuo francés un 1,43%. También Atos, que recibe una oferta de 410 millones de euros del gobierno para la mayor parte de su división de computación avanzada. Ahora mismo los títulos de la compañía suben, son de los más destacados y suben ahora mismo un 2,59%. Y cambiamos Francia por Reino Unido. Vodafone Qatar ha firmado un acuerdo con Nokia para modernizar toda su red. El valor ahora mismo está subiendo un 0,20%. También tenemos noticias sobre AstraZeneca. AstraZeneca ha presentado 2 ensayos con avances prometedores en el cáncer de mama y gástrico. El valor cae ahora mismo un 0,45%. Y también nos quedamos con NatWest, y es que el gobierno ha vendido sus acciones restantes en NatWest Group, poniendo fin a la propiedad pública que comenzó cuando intervino para proteger a millones de ahorradores en la crisis financiera. Se lo toma bien el mercado esta noticia y sube un 0,34%. Mirar también a la renta fija, donde los bonos a largo plazo están repuntando. El Bund lo tenemos en el 2,52%, el 10 años en Francia en el 3,18%, el 10 años en Italia en el 3,52% y el 10 años español lo tenemos con un rendimiento del 3,12%. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. La familia Sáez y la familia Castro aparentemente tienen un día a día similar, pero su realidad es muy distinta. Una de ellas sufre pobreza alimentaria, un problema tan común que cuesta reconocerlo a simple vista. Dona con un Bizum al 38014 o entra en ningunhogarsinalimentos.org. Fundación La Caixa y CaixaBank a favor de los bancos de alimentos. La Feria de San Isidro en Radio Intereconomía. En directo desde Las Ventas, la plaza más importante del mundo, hablamos de toros y economía. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde y hasta el próximo 6 de junio, vive San Isidro con una mirada económica en Radio Intereconomía. Amazon, Nvidia, Netflix, Coca-Cola, Prosus, Airbus, Ferrari, Lululemon. Empresas cotizadas, su historia, sus cuentas, sus proyectos y su evolución en bolsa. Radar Empresarial, de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Capital Intereconomía. Inversión y finanzas en tus manos. 9:14, vamos a analizar el mercado. Juan Luis García Alejo, Grupo Amban, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Otra vez los aranceles, ¿no? Y otra vez, esta vez todo lo que es sector siderúrgico en Europa y en España está siendo especialmente afectado. ¿Cómo ves esta penúltima traca de Trump? Está bien lo de penúltima porque evidentemente yo creo que es una historia que vamos a ver que se va a seguir repitiendo. Creo que no debemos de olvidar que estamos de todas maneras en una situación de desescalada con carácter general e incertidumbre porque no sabemos cuál va a ser el resultado, ¿no? Pero estas idas y vueltas, particularmente estos aranceles al aluminio y al acero, un 50%, desde un 25% y prácticamente de forma inmediata, sobre todo hay que ver a quién afectan, ¿no? Porque señalas obviamente en primera persona a esas compañías acereras europeas, pero verdaderamente Canadá, Brasil, México, Corea del Sur, Vietnam en el caso del acero y Canadá en el caso del aluminio son los países más afectados con diferencia, ¿no? La cuota de mercado que ocupan en las importaciones de acero por parte de Estados Unidos o de aluminio son las más relevantes, ¿no? Entonces, yo creo que es una situación en la que vamos a ver de nuevo que es una herramienta para tratar de negociar o llevar a los competidores en la negociación a una zona pues de más rápida resolución, de aceptación de sus condiciones. Y un ejemplo, aunque no es exactamente de este sector, pero sí es el actor principal, lo tenemos encima de la mesa, ¿no? China viene entendiendo que todo ese tipo de anuncios que se hacen por parte de la administración Trump, en particular por parte de su presidente, pues no dejan de ser sino una provocación en estas negociaciones que, por otro lado, avanzan, pero a ritmo muy despacio, con avances o parones en función de la situación. Una mala noticia en el corto plazo, como señalabas tú al principio, en cualquier caso, para las compañías acereras cotizadas. ¿Tú crees que la caída puede ser mayor o que puede haber marcha atrás? O sea, ¿vosotros cómo lo tratáis? ¿Lo veis como oportunidad para ajustar valoraciones o lo veis como un riesgo porque los riesgos son mayores que las oportunidades ante tanta incertidumbre? Bueno, a ver, yo creo que aquí primero estamos aprendiéndonos el Trump 2.0, ver cómo funciona. Lo que estamos viendo a partir de los últimos anuncios, movimientos, idas y vueltas, es que es un elemento que de alguna manera, insisto, lo utiliza para negociar en su parte más transaccional. Esto es importante en la medida en que vemos que, por decirlo de forma muy sencilla, la sangre nunca llega al río. Y en ese sentido, cuando uno mira el comportamiento de los mercados y los indicadores de más nerviosismo, pues diría que el pico de preocupación del mercado quedó muy atrás, ya prácticamente en el entorno de los primeros días después del anuncio de los aranceles, del día de la liberación, ¿no? Entonces ahora lo que el mercado, lo que esperamos, al menos nosotros, es que este tipo de anuncios hagan daño en el corto plazo, su daño sea mucho más limitado que la sorpresa que causaron los aranceles del día de la liberación, y lo que esperamos claramente aquí es no tanto el aprovechar una oportunidad, puesto que este es un sector que cuando lo vemos en Europa particularmente, pues cayó fuertemente prácticamente desde principios de marzo, y aunque luego recuperó, no ha recuperado ni mucho menos todo lo que ha cedido. Yo creo que las dudas acerca del crecimiento mundial, particularmente en China, son las que hacen que este tipo de materiales, pese a que el dólar está débil, pues veamos que las compañías y los metales básicos no están o no van a estar previsiblemente teniendo un comportamiento positivo diferencial respecto al resto de sectores. Acabamos de conocer datos que esperábamos, los PMI. Sí, el manufacturero de España, que es el primero que se conoce esta mañana en Europa. Vamos a tener también luego en otros países, también en la zona euro y en Estados Unidos, donde además hay ese ISM. Dice ese dato de PMI manufacturero que la industria manufacturera española se recupera, aunque esa recuperación sigue siendo frágil. Lectura en mayo de 50,5 puntos, superando las previsiones, que eran de 48,4, y también superando el dato anterior de 48,1 del mes de abril. Por lo tanto, ese dato que hemos conocido hoy, el de mayo, 50,5 puntos, marca el regreso a la expansión del sector manufacturero español tras varios meses de contracción. ¿Qué lectura haces de esta cifra? Bueno, yo creo que interesante recalcar cómo hay una desconexión no muy habitual entre lo que serían los datos reales y las encuestas, no solo en Europa, sino en las principales economías,
Y esto es una cosa pues que se viene repitiendo ya desde hace algunos meses, ¿no? Donde las encuestas van mucho peor que los datos reales, ¿no? Pensamos que, o por eso se ha introducido en el mercado la posibilidad de riesgo de recesión en Estados Unidos particularmente, pero a nivel global también. Y en el caso europeo hay que decir que, y tenemos reunión este jueves del Banco Central Europeo, las proyecciones apuntan claramente a una situación en la que desde el punto de vista del crecimiento todo parece un poquito más débil de lo que esperábamos como resultado pues de estos aranceles generalizados que se ha encargado de poner la administración Trump, ¿no? Unas proyecciones que también vienen de la mano de probablemente precios algo más bajos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, y es relevante sobre todo en el segmento manufacturero, que nos enfrentamos, pues aparte de los aranceles, también a un elemento que juega en el sentido contrario, en sentido positivo, que es muy relevante, ¿no? Y que es el hecho de la energía, que se está abaratando de forma significativa. El precio del crudo, bueno, lo tenemos prácticamente por debajo de los $65, con esa idea de que la OPEP pueda mantener los niveles de producción actuales o incluso hacerlos un poco más altos, pero también el gas natural. El gas natural lo tenemos en 34 euros megavatio hora, lo cual es relativamente barato. Este elemento, como parte de los insumos de una economía como la europea, donde la industria necesita energía que no tiene, es una muy buena noticia y podría ayudar a que los PMIs manufactureros, como señalabais, pues vayan un poquito más arriba de lo que se estaba esperando. Claro, ahora que hablas de energía, o sea, ahí el petróleo va a ser clave. ¿Cómo ves la reacción del petróleo después de la reunión este fin de semana de la OPEP y qué esperas a medio plazo? Pues debilidad. Yo creo que el precio del crudo con carácter general y es también es un anuncio, una declaración hecha por la administración Trump y su presidente ya durante varias ocasiones, la de taladrar, la de perforar, la de extraer más petróleo, va a ser una cuestión que esté encima de la mesa, pero es que vemos cómo detrás de esta situación donde la demanda es débil, no acaba de responder, tenemos países que en el lado de la oferta, fuera de Estados Unidos, empiezan a estar preocupados con no ya el mantenimiento de cuotas e ingresos, sino el tratar de defenderlos con uñas y dientes, ¿no? Y eso pues estamos viendo que está provocando una presión que, en opinión de la mayoría de los analistas expertos en materias primas y en petróleo que leemos, podría llevarlo bien por debajo incluso de los $60 en las referencias de estadounidenses, en el West Texas, ¿no? Yo creo que es una cuestión que, ya digo, tiene dos lecturas, la negativa para aquellos que son productores, obviamente, y la positiva para todos aquellos que pues no tenemos petróleo y dependemos de este insumo para poder fabricar o para poder funcionar en términos de servicios. Hoy importante también el dólar, se ha debilitado este año debido a la inestabilidad comercial que pesa sobre la moneda. Morgan Stanley dice que el dólar puede caer un 9% adicional hasta situarse en 91 para el próximo año. ¿Qué me cuentas? Bueno, a ver, sí, yo creo que cuando miras el dólar index, ahora mismo lo tenemos en 99. En febrero estaba en 110, ¿vale? Es decir, ya ha sufrido un 10% de caída. Pero no hay que olvidar que está igual que como estaba en septiembre del año pasado. Es decir, ha habido una ida y vuelta, un fortalecimiento, en primer lugar, en la parte final del año pasado del índice dólar, y ese debilitamiento más reciente pues con todo este tipo de medidas. Es probable que el dólar index siga debilitándose y en particular pues hay que prestar también al cruce con el euro, ¿no? También lo tenemos en niveles de debilidad, 1.13.8, y da la sensación de que esta debilidad del dólar podría persistir, si bien una buena parte de las noticias estarían encima de la mesa. Creo que la clave fundamental para poder entender qué es lo que va a ocurrir con el dólar, particularmente con el cruce dólar-euro, sería el comportamiento de la actividad americana en los próximos trimestres, ¿no? Que podría sufrir de alguna manera y ver cómo pues todas estas medidas que se están poniendo en marcha pues no acaban de tener un impacto positivo, sino que incluso pues hace que las expectativas de crecimiento vayan cayendo. Recordemos que aunque la probabilidad de recesión en Estados Unidos, que hemos hablado de ella, está cayendo, todavía sigue estando relativamente alta respecto a lo que suele ser una situación de normalidad. Dependiendo de a quién miremos, pues estamos hablando de probabilidades que van del 30 al 50%, ¿no? Y
y en este sentido pues hay que ser cauto. Una divisa no deja de no ser sino un espejo del estado presente y futuro de una economía en términos absolutos y relativos. Vale. Tres cositas más. Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, decía este fin de semana que Estados Unidos nunca va a entrar en default. ¿Eso lo está descontando así la renta fija? Sí. Yo creo que en general hay una prima de riesgo añadida al dólar en los últimos meses como consecuencia de las decisiones tomadas por el gobierno americano, decisiones que van en contra de la percepción de la estabilidad, de la trayectoria de la deuda y esa dificultad, mayor o menor dificultad que van a tener en el repago de los intereses. Pero hay que tener en cuenta muchos más elementos, es un poquito más complicado que esto, la situación obviamente es peor de la que se esperaba y lo que creo que hay que meter dentro de la ecuación a la hora de emitir un juicio de valor también es la estructura de la deuda americana, que sigue siendo una estructura en la que todavía la parte corta de la curva pues sigue pesando mucho, las renovaciones a corto plazo, ahí hay algo menos de presión. Yo creo que poner encima de la mesa el riesgo de impago de Estados Unidos es algo que es absolutamente impensable, ¿no? Lo cual no es incompatible, desde luego, con decir que esa prima de riesgo que debe de tener los activos americanos por esa menor deseabilidad a la hora de utilizarlos como puerto seguro también va a estar absolutamente presente en tanto la incertidumbre de carácter macroeconómico persista en la economía. Vamos a mirar al sector defensa. En medio de las tensiones geopolíticas, Londres responde a la amenaza rusa y al llamamiento de Estados Unidos y Trump de que Europa tiene que ser responsable de su defensa. Hoy va a presentar su plan de revisión estratégica de defensa, que según el comunicado prevé 12 nuevos submarinos de ataque y un programa para una ojiva nuclear independiente. El sector de defensa, Eva Villanueva, lo está aplaudiendo en bolsa. Pues sí, de hecho estamos viendo desde la apertura de sesión BAE Systems, Lockheed Martin, Kinetic Group con subidas que están rozando el 2% y el contexto es claro. Londres, en la previa de esa apuesta de largo de su revisión estratégica de defensa, como decías, una hoja de ruta que debe apuntar a que el país debe invertir miles de millones de dólares para estar preparado para una guerra moderna. Una preparación que, según el Ministerio, prevé un aumento del tamaño de su flota de submarinos de ataque de propulsión nuclear, hasta 12 de los que llevan armas convencionales no nucleares para reemplazar la flota actual de 7 a partir de fines de la década de 2030. Capítulo aparte, Gran Bretaña opera ya una flota independiente de submarinos con armas nucleares y hay que señalar que el Gobierno ha anunciado por primera vez ese programa persistente de desarrollar una nueva ojiva nuclear que reemplazará el modelo utilizado por la flota y que costaría 15.000 millones de libras. Con todo, el objetivo es claro: solicitar que las Fuerzas Armadas británicas pasen a un estado de preparación para el combate de guerra, detallando las cambiantes amenazas a la seguridad y qué tecnologías de defensa son necesarios para contrarrestarlas. El contexto: un escenario en el que Europa busca su autonomía estratégica y en defensa, tras el giro dado por Washington bajo la administración Trump, y en este marco, además, el primer ministro británico Keir Starmer hablando en estos momentos y señalando precisamente que no se puede ignorar la amenaza que representa Rusia. ¿Cómo estás viendo el sector de defensa ahora mismo y qué potencial le dais en el corto medio plazo? Bueno, yo creo que sigue teniendo esos vientos de cola que señaláis. La clave fundamental a la hora de entenderlo como gran sector, particularmente dentro de Europa, es cuál es el compromiso final de gasto por parte de los diferentes estados en cuanto a su presupuesto, el presupuesto de defensa, y en qué plazo se va a implementar. Dependiendo de dónde pongamos ese umbral, 3,5, 5, hay gente que es incluso más ambiciosa, pues así podemos encontrarnos con unas compañías que vayan a descontar crecimientos por parte de los pedidos algo más elevados. Entonces los Leonardos, Thales, los Safran, los BAE, los Rheinmetall, incluso Indra, yo creo que tienen todavía, pese a que los múltiplos en algunos casos están tensos, descontando ese mayor crecimiento, expectativas de crecimiento, siguen contando con esos vientos de cola. Y aunque la volatilidad en el sector ha aumentado un poco, pues merece la pena seguirlos teniendo dentro de cartera. Muy bien, pues Juan Luis García Alejo, gracias, cuídate, un abrazo. Gracias, adiós. Un saludo, chao. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es.
11:20, sede central del equipo ahorro de Naturgy. Señora Caldera, debe usted pasar una revisión para funcionar correctamente. Si decide no hacerlo, cualquier grado que pierda podrá ser usado en su contra. Y si no tiene usted un técnico, tranquila, se le asignará uno de los mejores. Otro caso resuelto por el equipo ahorro. Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy. MFS Investment Management. Durante más de 100 años, MFS se ha comprometido a ayudar a los inversores a construir un futuro seguro. Encuentre estrategias y perspectivas basadas en más de un siglo de experiencia en gestión activa en mfs.com. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es Filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. 9:30 de la mañana, consultorio con ustedes. Son los protagonistas de este espacio. 915331851. Si lo prefiere, 609 22 47 16. Los gráficos los van a poder ver a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía, y ahí también en el chat de nuestro canal de YouTube pueden plantear sus dudas. Arranca el consultorio, pero antes, dato de última hora, Rubén. Llegada de turistas a España en el mes de abril. Recordemos que la Semana Santa este año caía en ese mes. Pues recibimos en abril 8,6 millones de turistas internacionales. Es un 10,1% más en tasa interanual, y sube también el gasto, un 14,2% por encima de los 10.800 millones de euros. Si hacemos balance ya de los 4 primeros meses del año, en total hemos recibido en ese periodo 25,6 millones de turistas internacionales, es un 7,1% más que en el mismo periodo del año pasado, y el gasto sube más de un 9%, por encima de los 34.300 millones. La mayor parte de esos turistas que nos han visitado los 4 primeros meses del año, el 18% total, vienen del Reino Unido, y la mayor parte de esos turistas internacionales, la mayoría, el 22%, viaja a Canarias. Javier Echeverri es analista de mercados. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana, ¿qué tal? Muy bien. Oye, con Javier vamos a hacer el consultorio de bolsa, vamos a responder a los oyentes. Oye, pero antes no me resisto a preguntarte, ¿qué tal van tus clases para pilotar un autogiro? Es que está embarcado, es un hombre valiente, no tiene vértigo, no tiene miedo, ni freno. Ni freno, tú lo has dicho, no, fenomenal, estoy absolutamente entusiasmado, sigo adelante con mi empeño de sacarme la licencia de piloto de autogiro, y la verdad es que estoy feliz, ya despego, aterrizo, piloto solo, y mi maravilloso instructor, a quien debo todas estas albricias, nuestro querido Javier Nogales, de la Escuela Cota 300, que me vas a perdonar que le haga este pequeño banner, porque realmente es un tío fantástico y lo estoy gozando con él de manera espectacular. Bueno, ¿cuándo te presentas al examen para que crucemos todos dedos? Todavía falta un poquito, porque el teórico va más lento, hay que estudiar aerodinámica, hay que estudiar derecho, hay que estudiar física, no es simplemente subirse y volar, que la práctica de la teórica es bastante densa, así que todavía falta un poquito. Bueno. Vamos a ir. Mercado. ¿Hoy es un tropezón o tú crees que lo que estamos viendo es algo más que un tropezón? No, yo creo que, en definitiva el mercado se tiene que mover, no pasa nada. Simplemente el mercado está ajustando el movimiento. Si te fijas en el VIX y ves hay una tranquilidad tremenda. Tenemos un VIX en 20,05, así es que no puede ser por menos de tener un poquito de ajustes, que realmente la cosa no está como para volver a máximos, que estamos en el caso, por ejemplo, del DAX y del IBEX muy próximos a máximos. No estamos en esa situación, y entonces, así como en Estados Unidos estamos un poquito más lejos de máximos en cuanto al S&P y al Nasdaq, en Europa sí que vemos que estamos muy próximos y todavía las cosas no están en ese punto. Así es que, entiendo que es un pequeño ajuste y que, vamos a ver un poco, depende de esa storytelling que dicen los americanos, de ese cuento que nos vayan contando a medida que vamos desgranando las siguientes decisiones de Trump en cuanto a los aranceles, en cuanto a política exterior, en cuanto a balanza comercial, y más importante aún, en cuanto a deuda, porque el verdadero problema que tenemos delante
es la deuda de Estados Unidos. No me canso de decirlo, y es que sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y si crece el presupuesto en defensa, más crecen aún los intereses, en más de 20.000 millones por encima del presupuesto de deuda de Estados Unidos. Y esto, pues evidentemente lo que nos hace ver es que el gasto absolutamente incontrolado del cual se quejaba Trump, que había hecho la administración Biden, no solamente no lo ha solucionado, sino que muy por el contrario sigue contribuyendo a aumentar ese techo de deuda y esos aparte, digamos, de intereses que la deuda estadounidense está pagando. Más allá de los índices, mirando a valores, me interesa, no sé, una Acerinox, todo lo que es industrial relacionado con el acero, con el aluminio. ¿Cómo lo ves? No sé, una Acerinox, por ejemplo, o un Autos, también muy afectado, ¿no? Todo lo industrial. Pues fíjate, estábamos hablando de industrial y yo tengo un post del 3 de enero sobre United Steel Corporation. Recordaréis que había esta polémica sobre la japonesa, si absorbía, no absorbía, si compraba, no compraba United Steel Corporation, que claro, que cómo vamos a conseguir esto. Bueno, Trump dijo, no os preocupéis, yo me voy a hacer cargo, y efectivamente hicimos un análisis muy profundo sobre United Steel Corporation, que lo vimos en 30,45 por aquel momento. Actualmente tenemos a United Steel Corporation en 53,82. Nada menos que un 81% arriba en lo que llevamos de año. Y se ha visto exactamente las zonas y las resistencias y soportes que habíamos marcado. ¿Porque somos muy listos? No, pues porque la situación macroeconómica y geoestratégica con respecto a este metal, al acero, pues lógicamente tiene sus vaivenes, y si se analiza con profundidad dentro del mundo de las commodities, de los metales y de las agrocommodities, es bastante sencillo entender cuál es la evolución que puede seguir. Viene el camino A, viene el camino B, viene el camino C, pero vamos a poder reconocer claramente, según estudiemos distintos escenarios, cuál es el escenario que se está cumpliendo como escenario más probable que teníamos. Así es que, bueno, en principio va todo exactamente tal y como lo marcamos. Vale. Oye, más cositas. Bueno, voy a ir con los oyentes. Vamos ya con los oyentes. 609 22 47 16. Vamos con nota de voz. Adelante. Buenos días. Soy Jesús de Albacete. Un par de preguntas para el analista. Tengo Gestamp y Logista. Logista con pérdidas, y Gestamp pues las voy manteniendo sin pérdida ni beneficios. ¿Qué me aconseja el analista? ¿Vender, mantener? Y si me aconseja vender alguno de los dos valores, ¿qué valor me recomienda para entrar? Muchísimas gracias y felicidades por el programa. Gracias, Javier. Bueno, en primer término, lo que le aconsejo es que tome él sus propias decisiones. Nosotros no debemos aconsejarle si vender o comprar. Sí podemos decirle en qué momento se encuentra la compañía. Podemos ver que Logista en concreto se encuentra en 28,44, muy próximo a una zona de soporte donde parece haber efectuado un rebote. Esto técnicamente lo que hace es que se pongan de acuerdo los precios que tiene la demanda y la oferta en un punto concreto. En este caso es en 28,20. Lo tenemos en 28,46, por lo cual parece ser que después de acordar ese precio, de llegar a ese acuerdo, de entenderse oferta y demanda, continúan moviéndose al alza. Así es que en principio, como digo, la decisión tiene que tomarla siempre el oyente, el inversor, el cliente, dependiendo del punto en el que estemos, pero siempre debe tomarla cada una de las personas que inviertan. Lógicamente los profesionales estamos para echaros una mano y para todo lo que necesitéis, pero la decisión debe ser vuestra. En cuanto a Gestamp, automoción, lo tenemos muy por el contrario en una zona de resistencia, con una tendencia subyacente bajista muy fuerte. ¿Significa esto que no va a seguir subiendo? No, significa que la tendencia bajista subyacente, es decir, que viene de largo tiempo, es muy probable que limite la de crecimiento que tenga el título en concreto. Ahora mismo lo tenemos en zona de resistencia. Si rompiese fuertemente, con decisión, con un movimiento importante, esa zona de resistencia, volviera a caer a la zona y vuelve a subir, tendríamos una figura
de throwback, una figura muy interesante a nivel técnico, pero que lógicamente se tiene que apoyar en los fundamentales de la compañía, porque las compañías no caen porque sí. Cuando una compañía cae durante mucho tiempo hay una mala gestión, hay una cuota de mercado que se ha perdido, hay determinadas circunstancias que hacen que la compañía caiga. Por tanto, vamos a investigar bien la parte fundamental, vamos a ver qué es lo que está haciendo que esa caída tan prominente se haya frenado y vamos a ver si se rompe, si tanto técnica como fundamentalmente se apoya el crecimiento de la compañía. Y a partir de ahí ya tomamos la decisión que... Vale. Voy con otro oyente, adelante. Buenos días, soy Álvaro de Tornovega, encantado. Mi pregunta para el analista sería ¿cómo veis una entrada en línea directa? Muchas gracias, un saludo. Gracias. Línea directa, este es muy chiquitín, ¿no? Línea directa, aseguradora. Pues las aseguradoras es un sector que yo a primeros de año lo dije, me gustaba mucho para este año. Este año es año de volatilidad, de incertidumbre, de miedo, de sobre todo de lo que hablamos, de incertidumbre, de esa situación donde pensamos que todo puede pasar. Las aseguradoras viven de sentimiento que nosotros como inversores invertimos de manera emocional y nuestra emoción, nuestras sensaciones, que puede pasar cualquier cosa, justamente esa emoción es la que explota cualquier aseguradora y por tanto vemos claramente cómo desde mayo del 23, marzo del 24 se quedaban ahí un poquito paradas y justamente al final de diciembre, diciembre del 24 tenían una subida importante. ¿De cuánto esa subida? Pues en el caso de, de línea directa aseguradora, tenemos por encima de un 40% de subida en lo que va de año. Por tanto, ahora mismo no sería el momento para entrar por la zona en la que se encuentra, porque nunca entramos en zonas de máximos, aunque son máximos relativos y no máximos absolutos. Buscaríamos una zona de soporte. ¿Cuál es la zona de soporte interesante? 1.19.8 es una zona muy interesante para ver cuál es el comportamiento. Si vuelve a recuperar hasta esa zona, vuelve a corregir hasta esa zona de 1.19.8, 1.20, si prefiere, más o menos, la zona hablamos, no tiene que ser al milímetro. Pero es muy importante entrar en zonas donde el precio de oferta y de demanda confluyen, se ponen de acuerdo, toma un sesgo determinado. Vale. Voy con Jesús, ¿verdad? Buenos días, Jesús. Sí, buenos días. Muchas gracias por llamarme. Oiga, mire, estoy en liquidez. Usted en estos momentos, yo soy de cortito plazo. ¿Cómo está el mercado? ¿Usted se pondría corto o largo? Y dígame niveles, por favor, a ver si me entiende. Muy bien. Porque ponerse corto en un mercado alcista a lo mejor es un poco peligroso. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, muy interesante. Muchas gracias. Déjeme el teléfono, Gracias. Muy interesante la pregunta, Javier. Pues fantástica. No he entendido si si había entrado en algo o si estaba totalmente en liquidez. Se ha cortado un poquito ahí Estaba en liquidez, ha dicho que estaba en liquidez. Y es si se pone corto o largo. Vale. ¿Compra o vende? Aquí, blanco o negro. Yo soy del siglo XXI y tengo la certeza de que tenemos un montón de herramientas para trabajar. Una de ellas es trabajar en corto. Trabajar en corto siempre es una buena idea, siempre y cuando no nos enamoremos de las posiciones que tomamos. Recordad que las compañías entran en bolsa, en el mercado de valores, para financiarse. Y al financiarse, normalmente, si usan de una manera correcta el dinero de esa financiación, consiguen crecer y por tanto su cotización sube. Esto idealmente es así, pero todos sabemos que no sucede con todas las compañías. Por tanto, en momentos de corrección que se asocia además a una emoción de miedo, de incertidumbre, de pánico, donde la gente empieza a vender y aumenta la oferta, hace que el precio baje. En pequeños periodos, sobre todo en periodos de caídas fuertes del mercado, es una herramienta maravillosa para balancear muy bien las posibles pérdidas de nuestras carteras. Y asumámoslo, todos perdemos dinero en los mercados financieros, todos. Lo que pasa es que lo importante es balancear con las ganancias que sean mayores que las pérdidas. Es imposible trabajar en mercados financieros y tener cero pérdidas. Esto no pasa. Lo que sí pasa es que un buen trader, un buen operador de mercados, balancea y es capaz de tener más beneficios que pérdidas. Vale. Pero por supuesto, una maravillosa... Me encanta que lo digan los oyentes. Muy bien, voy con María, buenos días. Hola, buenos días.
Quería preguntarle al analista a ver cómo ve para entrar en Telefónica. Telefónica para entrar. A ver, Telefónica, vámonos a por ella. Pues Telefónica está en zona prácticamente de resistencia, además una resistencia de largo plazo que viene marcando el de 23. Es un título que los que me siguen hace años saben que no soy especialmente amigo y que siempre digo que es un chicharro que se está viniendo un poquito a más y que lógicamente después de unas caídas tan absolutamente pues está resurgiendo un poco de la nada, pero si tomamos un poco de distancia vamos a ver en el gráfico que tenemos valores de Telefónica altísimos, altísimos. Ya solamente en 2007 hablaríamos de 23,21, pero es que hemos llegado a tener unas Telefónicas en noviembre del 20 en 2,75. Por tanto, esas caídas y esa gestión de Telefónica tan poco correcta no me gusta del todo. Ahora bien, lo tenemos en zona de resistencia. ¿Sería el momento para buscar una entrada telefónica? No, en resistencias no se compra. Por regla general, lo que hacemos en una resistencia es esperar a ver si el precio rompe esa resistencia y nos da la confirmación de esa ruptura. Bien porque tenga una vela envolvente que consigue sacar de esa incertidumbre la ruptura, o bien porque tenga una figura, por ejemplo, de throwback, donde cae de nuevo la zona de resistencia y vuelve a subir superando el máximo anterior. Esas dos figuras serían confirmaciones de la ruptura de una resistencia. Ahora mismo lo que nos toca es esperar en Telefónica y estar atentos, porque no podemos tomar decisiones cuando el precio se encuentra justamente anclado en una resistencia en ningún caso. Vale, muy bien. Voy nota de audio. Hola, tengo el Elenor con bastantes beneficios. Era para ver si me lo podía analizar y decirme si él cobraría o no el dividendo o las vendería antes. Vale, gracias. Gracias. Está conduciendo. Cuidado si usted conduce. Cuidado con la carretera. Cuidado con estar pendiente de la bolsa y de los gráficos y de lo que diga Echeverry. Elenor. Está muy bien escuchar la radio mientras conducimos, nos ayuda un montón, nos prepara antes de llegar al trabajo para saber cómo está el día, pero ojo con mirar las pantallas. No, para eso estamos nosotros, que ya se la... El Ignor, si no lo he entendido mal, en máximos históricos, 25,10. No veo alguna otra zona. Mira, sí, ha tenido anteriormente 27,55 allende del 2005, casi nada. Así es que, bueno, en principio una subida morrocotuda en muy poco tiempo, desde abril del 25, a ver exactamente, vamos a verlo con claridad, fíjate, desde el 8 de abril del 25 hemos tenido una subida que ha supuesto nada más y nada menos que un 66,48%. ¿Qué sucede cuando hay una subida tan fuerte y cuando además se cierra un gap que se había creado claramente a finales del 24? Pues que normalmente tiende a haber una corrección para recuperar todos esos beneficios que se han ido tomando. La corrección no se ha dado desde 7 de abril del 25 de este año. Por tanto, podemos esperar una corrección fuerte, cuanto menos hasta esa zona de 21,20. Zona, no precio exacto. Teniendo en cuenta esto, bueno, pues tenemos que actuar al respecto. Si estamos dentro, miel sobre hojuelas, muy felices, porque a poquito que hayamos entrado hace unos días tenemos muy buen beneficio, así es que protegemos, y si estamos fuera nos esperamos a una posible corrección, porque evidentemente, como digo, esa subida tan tremenda y tan rápida normalmente trae aparejada una corrección para hacer líquido la subida y el beneficio que han obtenido los inversores que estuvieran invirtiendo en esto. Vale, voy con la siguiente. Mira, me preguntan a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía. Hay muchas consultas. Les aviso que vamos dando paso, pues intentando sobre todo que no se repitan algunas de las que hemos comentado. Mira, BAE Systems, Carmelo, buenos días. Quisiera que el señor Echeverry me dijera un nivel de entrada en BAE Systems en Frankfurt. ¿Cómo es el ticket? Perdón. BAE Systems, mira, B de Barcelona, S de Suecia, P de Pamplona. Ahí está. Vale.
con 23,20 cotizando en este momento y su máximo de 23,36, máximo, muy arriba. Este título que sube tanto y que además tiene subida también muy prominente, justamente tiene un soporte en 20,40. Ahora mismo, ¿qué hacemos cuando los títulos están en máximos? Esperamos en máximos, no se compra. No porque no pueda subir, sino porque no tenemos referencias. Y como no tenemos referencias, lo que haríamos no sería invertir, sino jugar a la lotería, jugar al azar. Y nosotros como inversores no entramos al azar, entramos por estadística, por análisis, por la parte fundamental de la empresa, por la parte técnica, por ambas, pero nunca porque está muy alto. Si está muy alto, se puede caer y no tenemos referencias. Así es que esperamos hasta la zona de soporte de 20,57, 20,20, 20,40, más o menos. Esa zona, a partir de ahí podemos tomar decisión. Vale. Mira, otra de las consultas a través del canal de WhatsApp dice: buenos días, Enel, compradas a 8.10. Me gustaría que lo analizara. Chema Amador lo pregunta eso en YouTube. Enel, ¿lo ha comprado a cuánto? ¿A 8? No, yo creo que ha dicho a 8.10. A 8.10. Uh-huh. Lo ha comprado justamente en máximos relativos. Sí. Tenemos cotizando en el 8.04 en este momento, así es que muy próximo a esos máximos relativos que han sido 8.17. Ahora mismo se apoya en la zona de toda caída anterior de Fibonacci, la tenemos, perdón, en la zona de 0.78 y la respeta. Eso es muy buena señal, quiere decir que está apoyándose bien en cada uno de los tramos de Fibonacci. Se ve claramente en el gráfico cómo va marcando cada uno de los apoyos en zonas claves para el retroceso de Fibonacci, y vemos que hace lo mismo en esta zona de 0.786. Por tanto, esperemos un poquito, cubramos por debajo, porque por debajo de esa zona de 0.786 es más complejo, es decir, nos quedaría el 7.77 como zona de apoyo que no debería perder, y si perdiera ese apoyo, pues lógicamente se nos puede ir más abajo a buscar la zona de 7,11. Vale, muy bien, me queda poquito tiempo. Mira, Beide, Virginia. Beide, ¿cómo lo ves? Estoy perdiendo un 8%, gracias. Beide, 8%, pues lo tenemos en zonas de máximos, y es que esto es lo que sucede cuando entramos muy arriba. En cuanto corrige un poquito, nos vamos a las caídas importantes. Bueno, si está perdiendo un 8%, quiere decir que probablemente ha entrado, pues eso, en zona de máximos, 6,76, a ver, sí, 7 y pico. Ayer estaría perdiendo, el viernes estaría perdiendo ese 8 y pico, y hoy un poquito. Bueno, en definitiva, ha entrado en máximos, y esa entrada en máximos es justamente lo que siempre decimos que no hay que hacer, y por tanto no es que lo haya hecho mal, es que no tiene referencias para entrar. ¿Quiere decirse esto que no va a recuperar? Pues probablemente sí, porque el sesgo del título es bastante alcista. Así es que lo que toca es esperar, ir gestionando el riesgo al cual se ve expuesto este movimiento, y intentar que tenga que ver con su aversión al riesgo. Es decir, que si es un riesgo muy alto y tiene un perfil moderado, se deshaga el título, asuma pérdidas, no pasa nada, todos perdemos, no hay ningún problema. Lo importante es que el balance entre pérdidas y ganancias sea positivo. Vale. No se puede ganar siempre en la bolsa, no sucede. Una más, la última también del canal de YouTube. A ver cuál elijo, es que es muy difícil, dice José Antonio, mientras que cuente de nuevo lo del autogiro. José Antonio, que cuente lo del... Bueno, yo creo que lo del autogiro lo podrías contar tú también, porque me lió. A lo mejor no todo el mundo sabe que usted ha sido una valiente, se ha venido
con nosotros y ha estado volando en Cota 300. Cuéntalo tú, es San Agustín de Guadalix. Sabes que con los Guadalix yo tengo un pequeño lío, ¿no? Y un pequeño problema, ¿no? Pero San Agustín de Guadalix hay un aeródromo fabuloso con un instructor bárbaro y los autogiros tienen hélice, tiene un pequeño motor, pesan unos 220 kilos aproximadamente. El despegar es súper suave y el aterrizar ni te enteras. Y a mí lo que me emocionó es que arriba te quedas quietecito, te puedes parar y ver toda Madrid. Además hizo un día bárbaro y bueno, impresionante. A mí me gustó mucho la experiencia. Muy fácil. Yo sé que te voy a liar ya para sacarte la licencia de piloto. Bueno, ahí ya te has venido tú muy arriba. Oye, Echeverri, un par de valores de tecnología y muy rapidito y terminamos. Un par de valores de tecnología, podemos seguir buscando Nvidia, estoy cansado de decirlo. Nvidia sigue teniendo un momento muy interesante y es que, vamos a buscar el gráfico, pero lo cierto es que actualmente ha hecho una subida muy fuerte por lados que nos esperaban. Vamos a esperar un poquito, vamos a esperar a recabar un poco la zona de soporte. De nuevo, la subida ha sido por resultados y esa subida por resultados lo que hace es un pistoletazo muy rápido. Vamos a aguantar hasta los 128,82. A partir de ahí vemos el comportamiento. No es que Echeverri ha dicho 128,82, entramos todos. No, vemos qué pasa en esa zona de soporte, cómo ese soporte lo sostiene o no. Si no lo sostiene, nos iríamos a 116,81, que es el soporte natural que tendría confluencia además con un soporte de largo plazo. Y esa zona para mí sí que sería caramelito para poder entrar en Nvidia, porque efectivamente sigue siendo uno de los líderes más importantes, sigue necesitándose todo aquello que hace y, como decimos siempre, la investigación y desarrollo de Nvidia a día de hoy no tiene rival. Está haciendo cosas muy bien Google, está haciendo cosas muy bien... ¿quién te diría más que me gusta? Es que ahora mismo la carrera es tan rápida que es que me da miedo decirte un par más porque es que nos podemos liar. Pero lo cierto es que Google está haciendo cosas muy interesantes. Nvidia va a seguir siendo durante mucho tiempo esa referencia en cuanto a tarjetas gráficas y en cuanto a desarrollo de chips, que es lo más importante. Y te diría que pues Adobe, que probablemente va un poco con retraso y entonces eso siempre nos permite tener un poco, ¿ves? Adobe está bastante más baja, está en 415, zona de gap. Si supera el gap en los 436